transmitiendo en vivo. Muy bien. Buenas tardes. Ahí está. Bueno, ya nos fijamos. Ahí se empiezan a ahí unir está, y ahí podemos ahí empezar. están empezando a unirse la gente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, qué bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes, nos vamos a presentar. Yo soy Marisol Escandel, soy abogada previsionalista de la ciudad de Rafaela. Soy abogada de Derecho Previsional, soy una abogada de jubilaciones y pensiones y formo parte de un equipo de trabajo que nos dedicamos específicamente al área de todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Somos unos apasionados del estudio de los derechos de las personas. Actualmente este estudio tiene un área de salud y discapacidad que está a cargo de la doctora María Eugenia Baruchelli. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Billinar, yo soy abogado de profesión, soy abogado de la matrícula, integro el foro local aquí en Rafaela, en la quinta circunscripción. Presto mis servicios como abogado contratado en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, aquí de la quinta circunscripción judicial de Santa Fe. Y bueno, también como la doctora soy un apasionado de los derechos humanos y también de los derechos sobre las personas con discapacidad. Nosotros estamos hoy reunidos gracias al doctor Juan Antonio Seda, que generosamente nos ha invitado a conformar este grupo federal. Somos un grupo grande de abogados de todo el país que se encargan de estudiar el derecho de las personas con discapacidad. Digo que estamos sumamente orgullosos porque, bueno, somos bastante nuevos en este grupo y la verdad el grupo es sumamente empático y sumamente generoso a la hora de permitirnos colaborar y aprender en el derecho de las personas con discapacidad. Y además queremos agregar que somos parte de Rafaela, que es una pequeña ciudad del interior, y la verdad nos llena de orgullo saber que podemos estar siendo parte de este grupo donde hay capitales de provincias de todo el país, y bueno, Rafaela está en el mapa, así que agradecemos esa parte. Bueno, también no queremos dejar de agradecer junto con la doctora al Instituto sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de nuestro colegio de abogados, que lo hemos conformado el año pasado, luego de haber hecho el curso de posgrado en Discapacidad y Derechos de la Facultad de Derecho de la UBA y bajo la coordinación y dirección del doctor Juan Antonio Seda. Un saludo afectuoso hacia todos nuestros colegas que tenemos que decirle que es un instituto y es pionero en esto en el colegio porque es un instituto interdisciplinario que le integran distintos profesionales, abogados, terapistas ocupacionales, psicólogas, trabajadores sociales y la verdad que es muy novedoso para lo que es el colegio de abogados de nuestra circunscripción. Así que muchísimas gracias por dejarnos estar representándolos y un cariño enorme a ellos. Sí. Yo también quería no dejar de avisarles que ahí fijamos el correo electrónico de la UBA para que puedan hacer cualquier tipo de preguntas. Va a estar fijado el correo electrónico para que puedan hacer consultas. Después de un ratito vamos a borrar los comentarios, vamos a cerrar los comentarios, vamos a hacer la disertación y después los vamos a volver a habilitar. Y la semana que viene este ciclo de charlas continúa y vamos a viajar con la imaginación a Mendoza y vamos a escuchar a Valentina González y Nahuel Bento que van a seguir hablando con este grupo federal. Así que buenísimo, la semana que viene sigan con este grupo que sigue en Mendoza. Bueno, y por último también quiero decirles que el 7 de julio se inaugura el cohorte 2020 de la carrera de especialización en discapacidad y derechos de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, también bajo la coordinación y dirección del doctor Juan Antonio Seda. Para inscribirse o para averiguar cualquier tipo de información con respecto a esta carrera de especialización, no duden en escribir al mail que es discapacidad.uba@gmail.com. Ahí Marisol lo fijó. La verdad que es una oportunidad muy valedera de poder integrar esta carrera de especialización porque va a ser de modo virtual, a través de Zoom. Y conforme a todo este contexto que estamos atravesando, que es la pandemia mundial. Entonces va a ser integrada para todas las personas que no puedan viajar a Buenos Aires, obviamente. Para todo el país, claro, para todo el país y bueno, para la región. Voy a fijar el mail. Bueno, mucha gente se está uniendo, mucha gente que está saludando, la verdad, de muchísimos lugares,
Qué bueno, un saludo y un cariño para todos. Gracias por apoyarnos. Ahí lo ven que está fijo. Ahí está. ¿Está fijo? Perfecto. Ahí está fijo. Fijar comentario. Fijar Pero no comentario. sé si está fijo. No está fijo. Vamos a Lo fijar voy a el pegar name. de vuelta. ¿Lo ven? Bueno, acá tenemos a nuestras colaboradoras, Agus y Auge, atrás de cámara, en el backstage. Fijar comentario, ahí está. Ahí está, fijar comentarios. Ahí está. ¿Desactivamos los comentarios? Desactivamos los comentarios ahora y bueno, y arrancamos un poquito con esto. Así que gracias por estar. Desactivar. Después vamos a volver con las preguntas. Sí, ¿Es así? señor. Bueno, les voy a hablar yo. Voy a hablar un poquito de lo que son las jubilaciones para las personas con discapacidad. Primero que nada, quiero explicarles por qué las jubilaciones y por qué hablamos de las jubilaciones para las personas con discapacidad, en el sentido de que hay una especificidad. ¿Dónde está la especificidad? Yo voy a hablar específicamente hoy de la jubilación de las personas con ceguera, que es la 20888. Pero antes de arrancar con la jubilación por ceguera, me parecía importante hacer un pequeño comienzo con las jubilaciones en general. Tengamos en cuenta que las jubilaciones en general uno tiene que tener dos extremos legales para poder adquirir un beneficio previsional. ¿Cuáles son los extremos legales? Edad y aportes. Una mujer puede jubilarse a los 60 años de edad con 30 años de aporte perfectamente realizados en la caja de jubilaciones del ANSES, en este caso porque vamos a hablar a nivel nacional, y los varones con 65 años de edad más 30 años de aporte. ¿Qué pasa para las personas que tienen una discapacidad? Bueno, para las personas que tienen una discapacidad vamos a tener una ley macro, que es la ley de minusvalía. La ley de minusvalía es la 20475, que es una ley que data de 1973, y lo que habla es de que ya baja la cantidad de edad y baja la cantidad de años de aporte. Está pidiendo la ley de minusvalía 20 años de aporte y 45 años de edad si soy empleado en relación de dependencia. Ahora bien, si yo soy independiente, soy una persona que tiene una discapacidad y estoy trabajando y soy independiente, soy autónomo, soy monotributista, me va a pedir 50 años de edad y 20 años de aporte. Tengan en cuenta que esta ley también lo que me va a pedir es que yo acredite que trabajo con una minusvalía, o sea, con una discapacidad. ¿Qué me va a pedir? Que los últimos 10 años de trabajo yo pueda acreditar que lo hice de esta manera. ¿Cómo lo voy a acreditar actualmente? Con el certificado de discapacidad. Si yo tengo un certificado de discapacidad que acredita que tengo un 33% de incapacidad laborativa, me va a permitir acceder a una jubilación por minusvalía. ¿Qué pasa si yo con esa jubilación por minusvalía pretendo una jubilación por invalidez? Tengan en cuenta que voy a tener que acreditar o justificar una invalidez que sea distinta a la minusvalía que acredité para pedir la otra jubilación. O sea, yo puedo pedir una jubilación ordinaria por minusvalía, que voy a decir, estoy trabajando con esta discapacidad, me voy a jubilar a los 45 años de edad con 20 años de aporte. En el transcurso de mi vida laboral sufro algún accidente laboral o alguna incapacidad que me impide seguir trabajando, lo que voy a hacer es pedir una junta médica, igual que si fuera una jubilación ordinaria, voy a ir a una junta médica, voy a acreditar un 66% de invalidez, como el resto de las jubilaciones ordinarias, por más que esté trabajando con la minusvalía, y de esa manera voy a poder acceder a la jubilación por invalidez teniendo la minusvalía. Ahora bien, si yo quiero pedir una jubilación por ceguera, que es el tema que nos trae acá, que es la ley 20888, la ley es del año 1974 y es una ley chiquitita, poco usada, pero sumamente importante para este colectivo o para esta patología en particular, que es la ceguera. Tengamos en cuenta que la ley hace una distinción o una separación entre dos tipos de ceguera. Habla de lo que es la ceguera congénita, o sea, la ceguera con la que yo nací, y la ceguera adquirida, que puede ser una ceguera adquirida por cualquier tipo de patología, de accidente o de cualquier cuestión. Lo que yo voy a acreditar es que soy una persona que no puedo ver. ¿Cómo voy a acreditar esto? ¿Y qué voy a hacer con la ley de ceguera? Bueno, la ley de ceguera tiene una característica legislativa que es sumamente interesante. La ley de ceguera, cuando habla de los dos extremos, como les dije al principio, uno para jubilarse tiene que tener dos extremos legales, que es edad y aporte. Bueno, la ley de ceguera me va a poner la disyuntiva y o. Va a decir, si yo tengo o 20 años de aporte o tengo 45 años de edad. La ley dice específicamente y o. Por consiguiente, yo puedo llegar a cualquiera de los dos extremos indeterminadamente, o sea, puedo llegar en cualquier oportunidad a cualquiera de los dos extremos, y eso me da derecho a jubilarme por ceguera. ¿Qué voy a tener que acreditar? La ceguera, específicamente, ¿está? Entonces, el planteo es, ¿cómo voy a acreditar esto? Si yo cumplo la edad, tengo acá mi machete.
Si yo cumplo la edad, tengo 45 años. Tengo una persona que tengo ceguera, lo que voy a hacer es, por más que no tenga nada de aportes, voy a poder iniciar el trámite jubilatorio. Si yo tengo 45 años de edad y tengo 1 o 2 meses de aporte, también lo voy a poder presentar, por supuesto, y en ese sentido el trámite va a salir mucho más rápido o va a andar más rápido administrativamente, porque ANSES tiene algún tipo de circulares, o muchas circulares, vamos a decir, circulares internas, que ¿qué es lo que está diciendo? Como el texto de la ley dice que uno tiene que ser los inscriptos al sistema o los afiliados al régimen que tengan estas características van a poder jubilarse, ANSES en circulares internas que nos está pidiendo afiliación al SIPA. ¿Qué es el SIPA? El SIPA es el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Nos va a pedir que tenga algún tipo de inscripción. ¿Cómo acredito la inscripción? Con algún mes de aporte, nada más. Si la persona con ceguera tiene una actividad laboral y tiene un mes de aporte, por ejemplo, en monotributo, porque hizo un trabajo determinado, o tiene un aporte como empleada doméstica, o tiene un aporte en relación de dependencia, por más que no llegue al extremo de los 20 años, va a poder iniciar el trámite jubilatorio, siempre que tenga uno de los extremos, por ejemplo, los 45 años. Ahora, ¿qué pasa si yo adquiero la ceguera después de los 45 años y no tengo los extremos? En ese caso, voy a tener que cumplir 2 años de permanencia en la ceguera para poder iniciar el trámite. Digo permanencia en la ceguera, pero lo que voy a acreditar es el certificado de discapacidad que acredita que yo adquirí ceguera en determinado momento y pasaron 2 años. Por ejemplo, si tengo 46 años de edad, no tengo ningún aporte y voy a acreditar esos 2 años de permanencia, en ese caso a los 48 voy a poder iniciar la jubilación por ceguera. Tengan presente que la ley 288 no es incompatible con el cobro de cualquier otro beneficio previsional. O sea que, por ejemplo, si tengo la pensión de mi marido o de mi esposa, puedo cobrar la pensión y puedo cobrar la jubilación por ceguera sin ningún tipo de inconveniente. Aclaramos todo esto y por qué es importante la ley de ceguera y la vamos a separar de las pensiones no contributivas, porque tengan en cuenta que las pensiones no contributivas, si bien alguno me va a decir, pero tiene los mismos requisitos porque no me pide nada de aportes, el Estado no va a mirar los aportes. Bueno, sí, pero el legislador tuvo presente la ley de ceguera para esta patología en particular y la ley de las pensiones no contributivas, si bien no tienen en cuenta los aportes, tienen en cuenta mi condición socioeconómica, que no va a pasar con la ley de ceguera. La ley de ceguera solamente va a ver la patología y la edad. Y si tengo aportes, por supuesto también va a ver los aportes. Insisto en esto, ley chiquita, tiene 4 o 5 artículos nada más, ley que no se aplica tanto, pero que es sumamente importante. ¿Qué pasa cuando ANSES no me presenta el trámite? Cuando ANSES me dice no porque le faltan los aportes o no porque no llega al extremo legal. Bueno, obviamente que hay que reclamarlo judicialmente. Nosotros trajimos para que ustedes vean 2 fallos específicos que hablan de la materia de la ley de ceguera, que uno es el fallo Moyano Sergio contra ANSES sobre acción meramente declarativa. Este fallo es muy nuevito, desde el 2018, terminó en el 2019 y es de la Cámara de Paraná. ¿Qué es lo importante de este fallo? Que el señor Moyano tuvo que iniciar juicio al ANSES, pedirle al juzgado que intervenga, porque ANSES no quería iniciar el trámite porque el señor no tenía los 20 años de aporte, solamente tenía el extremo legal de la edad. ¿Qué pasó? El juzgado le dio la razón a Moyano y además le aplicó costas a cargo del ANSES, cosa que es muy interesante para la parte de los que litigamos. Yo traje para leerles una palabrita nada más de este fallo porque me parece sumamente interesante. El juez que dijo, en razón de ello, si el peticionante reúne uno o ambos requisitos, tiene derecho al beneficio. La interpretación esbozada por ANSES de hacer prevalecer la conjunción copulativa y por sobre la conjunción disyuntiva o va en contra de los principios generales consagrados en materia de seguridad social. Lo que tenemos que prever es que el legislador incluyó a la ceguera como una patología especial donde se le acreditó una ley especial y la ceguera está amparada dentro de esa ley especial. Por consiguiente, si yo tengo esta patología, cumpliendo cualquiera de los 2 extremos, como ser edad o aportes, puede tener derecho sin inconveniente a la jubilación por ceguera. En el 2005, ANSES saca una circular para todos sus abogados sugiriéndole que se allanen en las demandas que tengan que ver con la ley de ceguera por la mala interpretación, a lo mejor de los iniciadores. Pero el planteo es, los juicios siguen andando y ANSES sigue teniendo que reclamar, o sea, hay que reclamarle a ANSES para que aplique correctamente la ley 288. Ley, insisto, del año 74, pero es sumamente importante para este colectivo de personas con discapacidad. Así que es sumamente importante que se aplique y si no puedo aplicarla vía ordinario, por ANSES, por trámite ordinario, porque es una jubilación ordinaria, no es una jubilación por invalidez,
recuerden, puede iniciar acciones judiciales. Los 2 fallos que les recomendamos es Moyano Sergio, que es del 2019, y Bravo Francisco, que es de 1990. Ese es uno de los primeros fallos que salieron en contra de la 20888 para que se aplique correctamente dentro del organismo previsional. ¿Estamos? Ahora después activamos y contestamos todo lo que podemos. Bueno, la verdad que... Bueno, ahora me toca a mí. La verdad que es un gusto siempre escucharla, la doctora. Es una muy buena profesional y bueno, sé que lo hace con mucha pasión a todo lo que tiene que ver con el derecho previsional. Y hablando un poco sobre esto, cuando fuimos convocados, yo quiero decir que cuando fuimos convocados por Juan Antonio para hablar sobre discapacidad y derechos y en el contexto de esta pandemia mundial y el COVID-19, esta red federal viajó por muchísimas provincias, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, San Juan, Neuquén, Chubut y Santa Fe mismo. Y es por eso que también antes que nosotros hablaron las doctoras Valeria Sordo y Mariela Peña, y entonces lo hablaron muy bien y mostraron la realidad de lo que tenía que ver con discapacidad y el contexto del COVID-19. Hablaron de prestaciones, hablaron de los protocolos de actuación y la verdad que lo hicieron muy bien. Entonces con la doctora Escandel, Marisol, dijimos, bueno, no sé si conviene hablar de nuevo porque ya lo hicieron muy bien tanto Mariela como Valeria. Y ¿por qué no hablamos de algo más específico? Ella en la parte previsional y yo en la parte de salud mental, que da la casualidad que este año se cumplen los 10 años de la vigencia de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Yo siempre digo que hablar de discapacidad es hablarlo en un terreno muy amplio, porque tiene varias aristas en esta temática. Qué sé yo, por ejemplo, hay muchos movimientos asociativos que nuclean a estas personas con discapacidad y los hacen sujetos activos de esos derechos que posiblemente se vulneren. También existen distintos tipos de discapacidades, en tanto y en cuanto existan barreras sociales y una interpretación también jurídica o legislativa y también ejecutiva que los considera como tal. Y es así que la salud mental y su relación con la discapacidad mental o psicosocial se incluyen en esta temática. Y también quiero decir que hablar de esto, de salud mental, de discapacidad psicosocial, discapacidad mental, discapacidad mismo, se lo hace desde una manera, hoy en día lo hacemos de una manera social, desde ese paradigma social, dejando de lado el paradigma médico rehabilitador tradicional, donde consideraba a la persona como una persona enferma. Bien, eso estaba mal, no, hay que considerarlo a las personas como sujetos de derechos que tienen una restricción de índole social, pero que son ciudadanos y sujetos de derechos. Cuando hablamos de salud mental, el concepto que uno ve en esta temática es sobre el estado de bienestar de una persona dada y que es capaz de hacer frente a los distintos aspectos de su vida, al estrés normal de su vida, al trabajo comunitario y al trabajo en comunidad, ¿no? Y en contraposición encontramos la discapacidad mental o psicosocial como el resultado de la pérdida de armonía de los factores biopsicosociales, es decir, la pérdida de salud mental. Yo creo que el tema de salud mental es un proceso que viene construyéndose desde hace muchísimos años a través de ordenamientos jurídicos internacionales, como son innumerables los ordenamientos y las leyes y los tratados internacionales que tratan sobre esto. Obviamente nosotros tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que trata sobre este tema. Y también tenemos
en el orden nacional tenemos la ley nacional, obviamente, que fue un hito histórico para el país y para el mundo, obviamente, porque somos ejemplo a seguir con respecto a esta legislación. Esta ley nacional de salud mental, la 26657, junto con el Código Civil, la ley nacional se sancionó en el año 2010, a fines del año 2010, así que vamos a cumplir ya 10 años, ya lo dije. Pero también el Código Civil y Comercial de la Nación, que se sancionó en el 2014 y entró en vigor en el 2015, ambos son instrumentos jurídicos que protegen a este tipo de personas y a este grupo vulnerable. Bien, el Código Civil lo hace a través de sus artículos 21, 22, 23, 31, 32, 43, hablando todo lo que tiene que ver con capacidad jurídica, donde la capacidad jurídica de las personas se presume, ¿bien? Y la excepción es la regla la capacidad jurídica, y la excepción es la restricción de la capacidad, o bien la declaración de incapacidad a través de un proceso judicial, pero la regla es la capacidad. Y esto va de la mano también con salud mental, y va de la mano, el Código Civil se nutrió de esa ley nacional que se sancionó previamente y que había modificado ciertos artículos del viejo Código Civil del viejo Código Civil de Vélez-Sarsfield. Luego, con la sanción del Código Civil y Comercial del año 2015, incluyó y los entrelazó todas estas temáticas. La Ley Nacional de Salud Mental, como dije, es el resultado de un proceso de construcción colectivo que la verdad que nació, y hoy llegamos a 10 años y sigue vigente, ¿verdad? Y bueno, esta ley trata de proteger los derechos de las personas, ya sea que tengan algún diagnóstico o no, con algún diagnóstico de tipo de salud mental, algún tipo de diagnóstico de salud mental, obvio, pero también protege su derecho a su integridad, a su intimidad, a su autonomía sobre su salud y su vida. Eso es muy importante. Antes quizás esto no pasaba, antes eran sumamente vulnerables estas personas. También hay una gradual desinstitucionalización, lo que llamamos desmanicomialización de todo lo que tiene que ver con esta temática, a través de servicios alternativos y dispositivos ambulatorios. La ley habla de una atención integral en base a abordajes interdisciplinarios, donde prevalecen los lazos sociales, familiares y laborales. Eso es muy importante para la persona que tenga algún padecimiento mental, que se mantenga el lazo social, laboral. Eso es muy importante, y esta ley protege esos derechos de esas personas. También la ley prohíbe los tratamientos experimentales sobre estas personas sin su consentimiento. Me consta que ha existido a lo largo de toda la historia tratamientos experimentales sin el consentimiento de estas personas, y han vulnerado sus derechos y han padecido tratos inhumanos y degradantes, y hasta llegar a ser torturas para ellos. Esta ley prohíbe esos tratamientos experimentales, y eso es muy importante. Luego también habla de, nosotros decimos del proceso de desmanicomialización, pero yo creo que lo que se pretende es abolir las prácticas manicomiales. Lógicamente, hay veces que se requiere de internaciones sobre estas personas, pero estas internaciones tienen que estar debidamente justificadas, tienen que demostrar que haya un riesgo cierto, grave, de daño inminente para sí, para la persona o para terceros, y tiene que ser como último recurso.
obviamente haber superado otros recursos terapéuticos de los que hablaba como tratamientos ambulatorios. Es de carácter restrictivo estas internaciones, que pueden ser voluntarias o involuntarias. Aquellas involuntarias son aquellas que las ordena obviamente un juez, ¿no? Y con excepción también de todo lo que tiene que ver con lo dispuesto por el artículo 34 del Código Penal. La internación debe ser lo más breve posible y en base a criterios terapéuticos interdisciplinarios. Ya me voy a meter con la interdisciplinariedad, pero antes quiero decir que también la ley crea un órgano que es el órgano de revisión nacional, donde supervisa todo este tipo de internaciones. Bien, y es este órgano de revisión que es dependiente del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, perteneciente obviamente al Poder Judicial. La ley prohíbe la creación de nuevos hospitales monovalentes, los viejos manicomios, y ordena que las internaciones sean en hospitales generales. ¿Por qué? Porque esto se los trata, como dijimos, como el modelo social y dejando de lado el modelo médico rehabilitador. Ya hablamos de una internación como cualquier otro tipo de internación, obviamente con sus diferencias, pero como una problemática de la política de la salud, ¿bien? Y en este caso de la salud mental. Entonces tiene que ser en hospitales generales. La ley prohibió a través de su artículo 27 la creación de nuevos hospitales, de nuevos hospitales monovalentes, hospitales psiquiátricos, y que los que ya estaban debían adecuarse a todo lo que tiene que ver con los principios y objetivos anunciados en esa ley. Es de suma importancia también saber esto. Obviamente que esos hospitales tienen que tener unos equipos interdisciplinarios, y aquí me vengo a meter con el tema de la interdisciplinariedad, que es muy importante. Aquí en la interdisciplinariedad no solo intervienen médicos, psiquiatras, sino también psicólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, personal de enfermería, nosotros como abogados, porque también la ley da la posibilidad de elegir a un abogado particular, a aquella persona que tenga algún padecimiento mental. Entonces tiene que ser un abordaje interdisciplinario, y esto es muy importante, que no sea una cuestión solamente biológica, sino que tiene que ser una cuestión que este problema es una problemática que acarrea cuestiones culturales, sociales, económicas, y no solamente biológicas. De esta manera, con la interdisciplinariedad se evita cualquier abordaje reduccionista. ¿Y qué digo con esto? Que no se entienda el entorno socioeconómico, cultural, y no dedicarlo exclusivamente a una cuestión biológica. Esto, cuando se ha hecho ciertos reduccionismos, ha llevado a que se vulneren ciertos derechos de las personas con discapacidad, y por eso también se creaban estas instituciones de encierro, donde no los tomaban como personas normales, y somos todos normales y somos todos iguales ante la ley, y es así. Entonces, se han creado instituciones de encierro que vulneraban sus derechos. A modo de conclusión, esta ley yo creo que fue un hito muy importante para la República, digna de imitar en todo el país, en todos los países de la región y del mundo. Es una ley que viene a proteger los derechos de las personas con discapacidad, y la verdad que yo creo que es... me están diciendo que ya me estoy pasando un poquito del tiempo. La verdad que es una ley que viene a proteger los derechos de las personas, y entiendo que yo creo que estamos bien
estamos yendo hacia un norte con toda esta política de manicomialización y de evitar y abolir las prácticas manicomiales, pero creo que tiene que haber una articulación que venga del Estado, donde sujetos de la política sanitaria, médicos, psicólogos, todos interactúen articuladamente, operadores de justicia inclusive, que todos trabajen mancomunadamente. Esa es mi conclusión y de carácter personal. No quiero dejar de resaltar que la provincia de Santa Fe, previo a la Ley Nacional de Salud Mental, tuvo su propia ley en el año 91, la Ley 10.772, y siempre protegió los derechos de las personas desde aquellos años de los años 90, y con estos dispositivos ambulatorios que protegían a estas personas vulnerables. Para no olvidarme, les voy a dejar pronunciamientos jurídicos relevantes, internacionales, como es el caso Víctor Congo contra Ecuador, que es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso Damião Ximenes López contra Brasil, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como son el caso Tufano, Duarte y RMJ. Bueno, ahora vamos, yo voy finalizando porque la verdad que tenemos un tiempo acotado, ¿o no, Marisol? Y bueno, vamos a habilitar para las preguntas. Espero que les haya resultado interesante esta charla y bueno, vamos. Ahora habilitamos para contestar lo que podemos. Claro. Por acá. Activamos comentarios. Sí. Hola, ¿cómo les va? Bueno. Lo que quieran preguntar de lo que tiene que ver con ceguera y con lo que tiene que ver con la ley de salud mental, encantadas, y vamos a ir contestando. Para repetir un poquito, el tema es, para que recuerden el tema de ley de ceguera, lo que les explicaba rápido era, el trámite puede iniciarse sin inconveniente vía ordinaria, pero recuerden que siempre tienen la vía de acceso, vía judicial, si ordinariamente no tengo acceso. Y los fallos, que quería repetirlos, son Moyano y Bravo, para que los busquen y para que puedan encontrarlos. Bueno, ahí vemos saludos, muchos pueden hacer saludos, preguntas sin problema. Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí te pregunta, ¿por qué se siguen con estas prácticas, en especial en Montes de Oca? Desconozco la realidad del Hospital Montes de Oca, yo no puedo hablar de allí. Sabemos que el tema de Montes de Oca es un tema que le encanta al doctor Seda. Claro, tal cual. Así es. Pero podemos evacuar tus consultas. ¿Por qué siguen estas prácticas? Bueno, tenemos un órgano de revisión nacional y me consta que ese órgano de revisión nacional supervisa todas las internaciones involuntarias y voluntarias en cada institución del país. Tienen un trabajo enorme. Supongo que habrán interactuado. Ahí veo unas preguntas que me preguntaban si la jubilación, la pensión no contributiva era compatible con la jubilación por ceguera. Son dos cuestiones distintas. La jubilación por ceguera no hay ningún problema, no pasa nada con la no contributiva, pero la no contributiva sí le pasa algo con la ceguera. Entonces, si yo tengo una no contributiva y quiero hacer una ceguera, puedo hacerlo sin inconveniente, no tengo que denunciar ese hecho, porque a la ceguera en sí misma no le afecta a la no contributiva, pero tengan en cuenta que la pensión no contributiva sí dice que es incompatible con cualquier otro beneficio, o sea que en ese momento se va a dar de baja la no contributiva para que usted cobre la ceguera. Bien, Marisol, me das la palabra. ¿Sí? A mí. Ahí me están preguntando dos personas. Sí. ¿Cuáles son los fallos? Si los puedo volver a repetir. Tenemos el informe de Víctor Congo contra el país Ecuador, el Estado de Ecuador, que es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego tenemos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no la Comisión, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el fallo Damião Ximenes López contra Brasil. Y luego también tenemos jurisprudencia a nivel nacional desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenemos casos Duarte, RMJ y Tufano.
es para hablar muchísimo tiempo sobre ellos y no nos alcanzaría el tiempo. Está bien, acá yo veo una que dice: la pensión no contributiva por invalidez es lo mismo que el retiro anticipado por invalidez. No, el retiro anticipado por invalidez implica que yo tengo que tener aportes, o sea que yo soy una persona contributiva, estoy trabajando en relación de dependencia y tengo una cuestión que me impide seguir trabajando, voy a ir a junta médica y me van a jubilar si corresponde. La pensión no contributiva es una pensión que está fuera del ámbito de ANSES, si bien la inicio en ANSES, pero no tiene nada que ver porque es una cuestión que no tiene aportes, no requiere de aportes, sino que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad de Desarrollo Social de la Nación. Lo que va a evaluar es que tengo una discapacidad y además que soy indigente, no tengo ningún obligado a que me pase alimentos. Así que tengan en cuenta que son dos trámites totalmente distintos. Bueno, yo ahí veo una pregunta donde dice que una persona con trastorno de ansiedad y de hiperactividad se la considera con discapacidad. Depende de cada caso particular. Yo creo que, y espero responderte con esta respuesta, hay personas que pueden tener padecimientos mentales, tener una certificación de discapacidad y una orden judicial donde restrinja su capacidad. Pero puede suceder que no. Puede suceder que tengan un padecimiento mental temporario y no tener un certificado de discapacidad. Lo mismo con las internaciones, pueden ser breves, pueden ser prolongadas en el tiempo bajo la debida supervisión, y yo creo que depende de cada caso particular, pero no sé si una persona con trastorno de ansiedad pueda ser una persona que tener un certificado de discapacidad. Depende de la junta médica. Claro, depende de todo de una junta evaluadora, obviamente. Y esto es lo que hace el modelo social que yo comentaba y hablaba. Y lo que vino a hacer la ley y el Código Civil y Comercial también, o sea, que cada juez evalúe, obviamente, a cada persona y haga como lo que nosotros comúnmente llamamos los abogados de trajes a medida. Exacto. A través de una sentencia. Ni hablar. Acá preguntan cuánto demora ANSES en otorgar la jubilación. Bueno, eso depende de cada UDAI. Yo le diría que la UDAI de Rafaela, para los que me están viendo de acá de la UDAI, funciona bastante bien y muy rápido. Unos 3 meses aproximadamente la jubilación está saliendo. Siempre dependemos de la comisión médica, que las comisiones médicas son lo que tienen que hacer el dictamen. Y otra pregunta es si la pensión no contributiva por incapacidad laboral o retiro por invalidez, ambas tramitan por invalidez. Todo se tramita por ANSES ahora. Eso fue lo que dije. Todo se tramita por ANSES. Pero tengan en cuenta que tienen orígenes distintos y fin distinto. Porque la pensión por invalidez, la jubilación por invalidez se llama de esa manera, va a tramitarla al ANSES y va a tener en cuenta mis propios aportes. En la pensión no contributiva la va a tomar ANSES como órgano receptor, la va a tramitar, la va a comunicar, la va a notificar, pero quien decide es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, otra pregunta que tengo, y acá que las chicas me están pasando, dice: ¿qué se hace con los pacientes internados desde hace ya varias décadas? ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, hay que ver realmente y revisar esas internaciones, y para eso existe el órgano de revisión nacional, para ver si realmente esa persona no está depositada y está privada ilegítimamente de su libertad. Habría que revisarlo, obviamente, y denunciar al Ministerio Público de la Defensa. Bueno, acá veo esto. Mira, que lo podemos contar juntos. Buenas tardes. Una persona con esquizofrenia se le negó la pensión por no considerar que se encontraba en desamparo económico, incluso solicitan la determinación de capacidad para iniciarla. Claro, tengan en cuenta que es una pensión no contributiva y lo que deben haber iniciado, y lo que le están pidiendo es la acreditación de que no tienen bienes económicos, porque para una no contributiva me va a pedir la indigencia y la discapacidad. La discapacidad la acredito con el certificado de discapacidad, que si lo tiene acreditado no hay ningún problema, pero tengan en cuenta que también va a ir de la mano de la indigencia, y la indigencia va a tener en cuenta bienes personales, impropiedades, inmuebles, automotores, y además que yo no tenga ningún pariente en el 4º grado que esté obligado a pasarme alimentos. Por eso van a chequear mi grupo familiar si tiene ingresos, y eso es lo que complica bastante. La no contributiva es un tema complejo. Siempre es lo más correcto ir por las jubilaciones específicas que tienen que ver con las discapacidades en sí mismas. Bien, acá dice... Se me vence en agosto para hacer los papeles por el certificado de discapacidad. Bueno, va a depender de cada hospital y de cada lugar. Acá en Rafaela le diríamos que lo haga, que en el hospital va a demorar un mes más o menos y sale bastante rápido. Pero bueno, cada lugar es distinto en lo que tiene que ver con el certificado de discapacidad en sí mismo.
Bien, perfecto. Yo había visto una pregunta aquí. Buenas tardes. De acuerdo a la ley tal cual rige hoy, ¿no consideran que los profesionales psiquiatras estén totalmente limitados en su accionar para poder terminar una internación? Acá hay una persona, me parece que, bueno, que me conoce y lo conozco. Yo creo que tiene que haber un trabajo conjunto y articulado entre psicólogos, psiquiatras, distintos profesionales, obviamente autorizados para tratar a una persona con padecimiento mental, y obviamente que la justicia interactúe coordinadamente y articuladamente junto con todo este equipo de profesionales. Bien, sí, obviamente el certificado único de discapacidad, recuerden que por el tema del COVID específicamente está prorrogado por un año la presentación. O sea, yo les cuento cómo funciona en el hospital de Rafaela, que es donde se tramitan, pero sí, en esta circunstancia en particular del COVID están prorrogados por un año, o sea que no tiene que hacer nada para pedirlo nuevamente. Acá consultan si tengo 46 años de edad, pero no llego a los 20 años de aporte, ¿puedo jubilarme por ceguera? Sí, esa es la ventaja fundamental de la ley de ceguera. No hace falta que yo cumpla los dos extremos. Con un solo de los extremos legales, que en este caso sería la edad, no hay ningún inconveniente que pueda iniciar la acción de la jubilación por ceguera. Y recuerden esto, si no me la inician directamente, tengo el reclamo de la vía judicial, donde hay un montón de fallos que van a avalar este pedido para el trámite de ceguera. Y las charlas, si quedan grabadas, va a quedar en el Instagram acá de Discapacidad y Derecho, para que la puedan ver más adelante. Los fallos, lo repito, son, lo tengo, Moyano Sergio, esperen que tengo todos los machetes, Moyano Sergio, contra ANSES, sobre acción meramente declarativa, es de la Cámara de Paraná del año 2018, y Bravo Francisco, es uno de los primeros fallos, que es de 1990. Bien. Salió una nueva resolución de Andis. Por el tema de las pensiones no contributivas, lo que tienen que hacer es presentarlas nuevamente y ANSES va a evaluar cada caso en particular de las que fueron dadas de baja. El tema que tenemos con ANSES es que ANSES está trabajando a media máquina, así que les diría que eso realmente está todo prorrogado y esperando qué va a pasar con esos trámites. Pero sí, antes de la pandemia salió el temita de las pensiones no contributivas que estaban dadas de baja para que se vuelvan a reestudiar todos los trámites que habían sido dados de baja. Cuando termine la pandemia veremos cómo sigue todo esto. Con respecto, también contestando a la anterior pregunta que me tocó a mí, bien, claro, la pandemia también vino a desmantelar como nosotros decimos, este velo también, y es muy difícil también internar en este momento a una persona porque estamos trayendo a alguien externo a un centro de internación, obviamente, y la verdad que vino a mover un poco los cimientos, ¿no? Entonces también es muy difícil ver cómo se interna, de qué manera, y bueno, obviamente siempre las internaciones son de carácter restrictivo, entonces ver si hay algún tipo de dispositivo ambulatorio. Hay muchos protocolos para las personas con ceguera de cómo tienen que estar trabajando, y tengan en cuenta que hubo mucho proyecto de protocolo. No les quiero confirmar si están presentados y están avalados, pero los protocolos que hablaban del tema del trabajo de las personas con ceguera, ¿por qué? Porque son personas que tienen que manipular todo con las manos, necesitan tocar todo, y en este tema de la pandemia del COVID estaban mucho más expuestas que el resto. Son personas además que al no tener circulación de personas en la calle se ven expuestas y no tienen quien los pueda acompañar a la hora de cruzar una calle o hacer algunas cosas en la vía pública. Entonces se había pedido y se pidió por medio del protocolo que a las personas con ceguera se las considere personas altamente de riesgo en estos momentos de pandemia. Así que es interesante que lo tengan en cuenta, y las personas que tienen los extremos, insisto, aprovechen la ley que para eso está. Bien. Yo también decía que la pandemia también vino a correr el velo de todo esto. Es importantísimo la comunicación de aquellas personas que están internadas. Entonces asegurar ese tipo de comunicación con el afuera, ¿no? En este contexto hablo del contexto de confinamiento y de la cuarentena. Es un tema muy delicado. Muy delicado.
Acá Jimena me dice que es verdad, los ojos de las personas ciegas son las manos, así que es cierto, el COVID los expone mucho más de lo que uno pudiera imaginarse y a veces tanta normalidad que está dada de baja. Sí. Me parece que tenemos que aprovechar para ir cerrando. ¿Ya vamos cerrando? Leemos algunas más. Un poquito más, a ver. 15 minutos, perfecto, leemos algunas más. A ver. Algo decía yo había visto, no sé si, ¿cómo era? Con respecto al trámite judicial. Entonces, ¿ustedes los chicos lo habían notado ahora? Bueno. Acá la de los edades ya se los dije, el tema de los nenes. ¿Cómo actúa la justicia en el tema de las internaciones? Claro, obviamente, en internaciones involuntarias obviamente tiene que informar al órgano de revisión, tienen 48 horas acá en la provincia de Santa Fe, obviamente tiene que estar bajo supervisión del juez e ir controlando ese tipo de internación y los informes de los equipos interdisciplinarios. Bien, para aclarar un poquito lo que preguntaban antes por el tema de las jubilaciones por invalidez, si tiene diferencia con la ley de ceguera, tengan en cuenta que son dos trámites completamente distintos, porque la jubilación por invalidez está hablando de una regularidad. Siempre pedimos una regularidad de aporte. Yo soy una persona que está trabajando, tengo una situación de invalidez que me impide seguir haciéndolo y de esa manera puedo acceder al beneficio previsional, siendo independiente o siendo trabajador en relación de dependencia. Ahora, la jubilación por ceguera está hablando de una patología específica, de una discapacidad en sí misma, por consiguiente, son dos trámites distintos. ¿Puede uno encerrar al otro? Sí, por supuesto, porque seguramente la ceguera podemos incluirla dentro de la jubilación por invalidez, pero si no me alcanzan todos los aportes o no soy regular, la ley de ceguera es una ley específica para esa materia en particular. Bien, ¿hay otra pregunta? No, nos van saludando todas, así que son muy amables. Bueno, sí, agradecen, dicen, bueno, gracias a ustedes por estar presentes aquí en este ciclo de charlas. Nosotros vamos a aprovechar nuevamente para saludar, no me haga lío. Sí, lo hice, digo. La realidad complejo de internación de un paciente que no reconoce por su patología la necesidad de internarse y dejamos de lado la eventualidad de COVID. Sí, es un tema complejo. Es un tema complejo. Ni hablar. Bueno, nosotros tenemos que volver a agradecer al doctor Seda por habernos invitado a esta charla. Esperemos haberlos entretenido, esperemos que puedan haber sacado algo de información. Ojalá les haya gustado. Y la verdad, insisto, el doctor Seda, todo el grupo federal de profesionales de todo el país que nos acompaña constantemente y que lo que hace es ayudarnos a trabajar. Todo el tiempo están comentando fallos y noticias y la verdad que uno no deja de aprender, así que les agradecemos mucho por dejarnos ser parte de este grupo federal que trata de los derechos y la discapacidad. Bueno, también quiero informar que se van a seguir realizando los cursos de posgrado de discapacidad y derechos que se venían haciendo en las distintas provincias y en los distintos colegios de abogados. Están ultimando detalles de a ver si, si se hace de manera online, obviamente, a través de Zoom o cualquier otro grupo de meeting. Exacto. Tengan en cuenta que nosotros estamos acá porque el año pasado en Rafaela se hizo el curso de posgrado que trajo la UBA, que vino el Torceda, vinieron un montón de profesores de muy alto nivel de la UBA a Rafaela, así que pueden ir a cualquier lado del país y eso está muy bueno. Actualmente se va a hacer todo por Zoom, pero cuando vinieron estaba muy bueno porque uno puede aprender sobre discapacidad, que es un tema tan específico y tan complejo, y podemos hacerlo desde nuestra ciudad. Bien, el doctor Juan Antonio Seda dice gracias a ustedes, un abrazo del grupo de posgrado de Rafaela del curso intensivo de 2019. Siempre también lo saludan mucho al doctor Seda, nuestros colegas de aquí de Rafaela y de toda la zona que han hecho este curso de posgrado. La verdad que fue un grupo humano muy lindo y es muy recomendable este curso. Ni hablar, porque además uno puede estar estudiando cuestiones que tienen que ver con todas las áreas del derecho de discapacidad. Nosotros desde nuestro curso se pudo enfocar desde el área de los contratos, del derecho de familia, del derecho previsional, del derecho penal, exactamente. Entonces realmente hace que todos podamos estudiar y aprender y poder ser útiles en las cuestiones de la discapacidad. Sí. ¿Dónde viajamos la semana que viene? La semana que viene nos vamos todos a Mendoza, así que aprovechen y se van todos a Mendoza a escuchar a Valentina González y Nahuel Bento
viajamos con la imaginación, pero Sí. somos felices de ir a Mendoza. Y bueno, espero que estén acompañados de algún buen vinito, ¿no? Todo esto va a quedar subido en Instagram de Discapacidad y Derechos, así que pueden verlo por ahí en otro momento. Creo que Bien. nos saluda No, la gente. solamente también déjame decir algo. Vamos también a decir que el día 7 de julio de este año, del 2020, se reinaugura el cohorte 2020 de la carrera de especialización de Discapacidad y Derechos, perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Esta carrera está bajo la coordinación y dirección del doctor Juan Antonio Seda, un querido colega, la verdad que es una eminencia. Es el profesor. Es el profesor y la verdad que fue muy amable y muy generoso con todos nosotros como sus alumnos. Sí, señor. Así que si tienen interés en averiguar de comenzar esa carrera de especialización, no duden en escribir al mail discapacidadyderechos.uba@gmail.com. Y cualquier duda que tengan sobre la temática, también escriben que si podemos vamos a estar contestando por ahí. Claro, ¿Saludamos? ¿alguna pregunta? Sí, ya nos vamos despidiendo. Nos vamos. Bueno, el correo. El correo está ahí, discapacidadyderechos.uba@gmail.com. Bien, ya se anotó. Ahí hay una persona que dice que ya se anotó, así que Buenísimo. buenísimo, muy bien. Y hacen las La consultas. carrera va a ser de manera virtual, que es Sí. una novedad. Bueno, obviamente no tanto en este contexto, pero Claro. es novedad para lo que es una carrera de especialización. Así que bueno, muchas gracias. Soy Marisol Escandel. Juan Ignacio Y Billiner, desde Rafaela los saludamos. un gusto. Hasta luego. Ahí vamos a bajar.